Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a la taberna de donde yo, el día de hoy, Leonardo Ramírez, les voy a contar una historia a los dioses que cada noche, más bien cada fin de semana nos acompañan, a nuestros queridos invitados que nos escuchan allá del otro lado de la pantalla y por supuesto a mi mejor amigo que está aquí a mi lado, a quien le voy a contar la historia esta noche. ¿Cómo estás, Marvin? Cuéntame. Hola, hola. Muy emocionado de volver aquí a donde uno siempre es feliz. Pues esta es la taberna de Todd. Y como ya se imaginarán por el intro musical, ya saben de quién vamos a hablar esta Y noche. también por el nombre, digo, si le picaste y no viste de qué era el capítulo, tendrías que haber estado ciego o muy emocionado de volvernos a escuchar. Si hiciste eso es porque ya nos amas, porque ya te gustó nuestro programa y sabes que no importa el tema, lo que vas a encontrar va a ser de calidad. Pues con el programa de hoy vamos a inaugurar una serie de programas que yo decidí ponerle dioses del rock o dioses de la música porque no solo vamos a hablar de rockeros. Y este capítulo Marvin me ha ayudado a decidir a quién se lo vamos a dedicar y van a ser las diosas Qatar y Ariadne, que son egipcias y griegas respectivamente, que son las Es, diosas de es la música. Hathor. Hathor, Hathor. gracias por arreglar mi metida de pata. Sí, al rato van a andar ahí buscando quién chingados es Qatar. No, Hathor y Ariadne, que son, como ya les mencionaba, las diosas de la música. Y en honor a ellas, esta noche vamos a empezar la serie de dioses de la música. Y pues vamos a indagar un poquito en la historia de Kurt Cobain, como un niño prodigio muy amado de un suburbio en Estados Unidos termina siendo un suicida. Vamos a entender un poquito de su infancia. Y ser tristemente más recordado por ese evento, ¿no? O Pues sea, más o menos, porque su música sí es referente y vamos a ver también su posición en el mundo para ver una de las muchas teorías por las cuales perdió la vida, ¿no? Hay quienes dicen que murió asesinado. es que, por ejemplo, que quien ubique bien al personaje, ubica bastante bien su música, ¿no? Y yo de antemano sé de gente que nunca ha escuchado una canción de él, pero lo ven o ven el logo de la banda o ven algo referente a él directamente y en automático dicen, es el güey que se suicidó, ¿no? Es el güey que agarró la escopeta y se voló los... no sé, pero siempre existe esa referencia de parte de él, Claro, sea o no que hayas escuchado alguna vez su música. eso y que pertenece al club de los 27, que como muchos de ustedes ya sabrán, y para los que no, bueno, entérense, es un club de músicos que mueren siendo prácticamente, pues, El adultos afamado jóvenes. Club de los El 27. afamado club de los 27, de los que vamos a hablar en algún momento. Esperemos que los dioses en general nos den licencia de hablar de todos ellos, porque son muchos, y Son muchos varios que no y que conocemos tan popularmente, constantemente se van agregando nuevas por desgracia. personalidades a la lista. Entonces, pues vámonos atrás a Seattle para platicar sobre su infancia. Algo que podemos ver muy claramente en su arte en general es que él era un alma muy atormentada. Sin embargo, los videos y los registros que tiene su familia de su infancia son muy felices, lo cual nos revela pues una ligera contradicción entre las versiones oficiales y el propio diario de Kurt Cobain, donde él se queja de haber nacido y crecido en Ujú, un barrio de patanes. ¿Esto por qué? Porque bueno, le hicieron bullying. Él era un niño muy sensible, era un niño de ojos verdes con una cara angelical, que además tenía una ujú. tendencia muy grande a la nobleza. Él ayudaba a sus compañeros, se preocupaba por los demás y su sensibilidad al grado de acercarlo, y digo acercarlo entre comillas, a la feminidad le causó pues mucho bullying, sobre todo Supongo que, en la pubertad. como lo mencionas, ¿no? El hecho de tener esta cara con rasgos finos, de los ojos de color y demás, y aparte esta personalidad que mencionas, pues, y por la época, supongo, y quiero entender más o menos a qué te refieres, ¿no? Con el tipo de bullying que recibía. Uh -huh. Sin embargo, pues era producto de un matrimonio que se quería y pues no le fue mal en la vida. En realidad, su madre, que fue... Ay, dame un segundo. Su madre. ¿Qué crees que lo tenía apuntado? Aquí está. Ya, perdón.
Se te fue Eh, el avión. sí, no, es que se me cayó esta madre, que son mis notas. Bueno, él es hijo específicamente de Wendy O'Connor y Don Cobain, que lo tienen a una edad muy temprana, casi casi siendo adolescentes. Entonces, pues podríamos decir que no fueron los mejores padres, sin embargo, siempre estuvieron presentes, a pesar de que ambos trabajaban, y le dieron a él una vida pues cómoda, al grado de que pues tuvo el tiempo y la facilidad de aprender ¿En qué música. sentido? Pues mira, no tenían todo lo que querían, pero no les hacía falta nada. Ok. O sea, eran O una sea, familia. estaban a gusto dentro de lo que cabe. ¿Mm? Sobre ¿Se todo, podrá decir que era una familia media baja norteamericana? sí. Entonces, sabemos que su infancia fue feliz y la mayoría de los registros que tenemos de su infancia, bueno, son ya después de entrevistas de su madre y de videos en Super 8 y después en VHS que nos revelan Mira, pues pequeños chécate el pasajes. datazo. Kurt Ajá. Cobain, según San Google, nació el 20 de febrero de 1967. De 1967. Sí, pues sí, 67. vivió ya no la época hippie, pero sí los locos setentas en su infancia. Pues él vivió los estragos de la época hippie. Sí, sus papás seguramente fueron hippies. No lo dudes. Entonces, la infancia de él, pues sí, ya fue completamente de los ochentas. Sí, fue al borde del cambio. Bueno, Del, su la- adolescencia más que nada, ¿no? Mira, para ubicarlo ya en materia musical, su adolescencia es con el punk. Ya no le toca el movimiento hippie, ya no le toca el rock, ya no le toca todo el movimiento que trata de separar la atención de los conflictos. Ujú. Más bien él crece con el punk, él crece con un género musical que ya no busca evadir la realidad, sino más bien pues acercarse a profundidad a ella, Enfrentarla, ¿no? exacto, y a Hablarle exponer, de frente. y exacto, que la ve de frente y que expone directamente cómo vive el pueblo, que era algo que, por Ujú. ejemplo, digo, yo sé que tú eres fan de los Beatles y no es afán hablar mal de ellos, pero son música que habla de cosas completamente ajenas. De cosas bonitas, güey. O sea, realmente Exactamente. no se meten tanto como que a hablar más del sistema o Ujú, de ujú. política, sino se dedican más como que al amor, a viva la vida, Peace and ¿no? Love. Y Kurt Eh, Cobain crece más bien ya orientándose al punk, a estos sistemas, más bien a estos géneros musicales que atacan al sistema y que son, como sabemos, pues de mucha fuerza social, son generadores de movimientos sociales y además se convierten en una bandera, como ya lo sabemos ahora, de la juventud de una década. pues también es el estandarte de este género nuevo que surge gracias, bueno, tengo entendido que él es uno de los precursores Ujú. del grunge. De hecho, con él, con Nirvana específicamente, surge el término de música grunge, pero para llegar a eso todavía nos falta un poquito. Ok, Porque, ya me estoy adelantando, ya me emocioné, no, discúlpame. espérate, se va a poner bueno. Ok, date. Don Cobain y Wendy O'Connor, que son sus papás, se divorcian muy jóvenes porque como se casaron a muy temprana edad, Ok, realmente ya con la convivencia se dan cuenta de que pues no era una pareja feliz. Y se separan relativamente sin problemas porque siguen teniendo cierto contacto por los hijos que tienen en común. Y se puede vamos, decir no, que terminaron de bien. forma, sí, bien, Sí, pues sin terminaron, querellas, exactamente, terminaron peleados, pero de forma legal, de forma amable, y dándole a Kurt Cobain y a su cordial, hermana, fue una exactamente, con separación cordialidad, cordial. y dándole a sus hijos pues, la posibilidad de convivir con ambos padres hasta cierto punto. Ok, Aquí es donde empiezan los problemas. Usualmente estamos acostumbrados a que al escuchar la historia de una persona que termina su vida de forma trágica, ya sea como víctima o como victimario, tienen ujú. infancias difíciles. Y aquí con Kurt Cobain no es la excepción, porque cuando sus papás se divorcian, él tiene 11 años. Y le causa un profundo impacto emocional, ¿no? A la fecha se sabe que las Sí, separaciones está causan eso. prácticamente en los albores de la adolescencia, ¿Sí? ¿no? Y ahí no le va tan mal. De primera instancia se queda con la mamá, pero después la mamá a los 3 meses lo manda a vivir con el papá. Y Ok, Don Cobain hace un excelente trabajo como papá. como Convive mucho papá, con él, lo cuida y sobre todo lo atiende porque se entera procura. por palabras del propio Kurt Cobain
que la nueva pareja de su papá, pues resulta que la maltrata, ¿no? Y es una de las razones por las que Kurt Cobain sale de la casa de su mamá, porque un día lo enfrenta, entonces la mamá le dice, ¿sabes que te vas con tu papá? Porque yo no voy a Ok, dejar que te metas en mi relación. Y ahí empiezan los problemas de Kurt Cobain hablando de su necesidad de complacer a los demás, de mantener a las personas atentos a él a través de su talento. ok. Porque la única forma en la que su mamá le empieza a poner atención pues, es respecto al mundo de la música. Que en este momento no lo ha manifestado del todo, ya tuvo algunos instrumentos de juguete y sí tocaba bonito y lo que quieras, pero no había explorado realmente su gusto Está de por la lleno como música. tal el registro Ujú. de que estuviera ahí con la música. Ok, Y bueno, ya que se va a vivir con el papá en algún momento de su vida le prometió que él no se iba a volver a casar. Cosa que 2 años después, pues incumple le falló. y se casa una vez más. Y esto empieza a marcar una vez más y con mayor intensidad los Ujú. problemas mentales de Kurt Cobain. Y ya empiezo a hablar de los problemas mentales porque a pesar de que, bueno, no hizo cosas tan graves, pues sí era muy evidente que no estaba feliz con su nueva Ya familia. empezó a afectarle, ¿no? O sea, Y hacía cosas que no están mal, pero tampoco son tan normales. Como decapitar las muñecas de su hermanastra, por lo ejemplo. que es no estar tan mal. Ajá, o sea, cosas que sí serían como focos rojos, pero que en realidad reflejan pues un adolescente frustrado y sobre todo inseguro respecto a su posición ante el mundo, porque bueno, la mamá ya fue evidente que no lo quiso y el papá pues podría estarlo relegando, aunque Don Cobain siempre fue muy cercano a su hijo y ya solamente hacia el final de sus días, bueno, Kurt Cobain se alejó, pero durante toda su vida había sido muy cercano a su papá. Supongo que por lo que mencionas se dedicó más como que al segundo matrimonio, a la No, segunda no, familia. no, para nada. Y ese es uno de los puntos que vamos a explorar más adelante Ok, cuando analicemos su muerte más a fondo. Ahorita estoy vale, contando vale. una semblanza de su vida para que entendamos poco a poco. No quiero hacer este rollo tan biográfico porque quiero que entendamos más bien lo que escribe él en su diario y podamos llevarnos una embarrada más O sea, profunda la idea de no su es alma. tanto entender lo que pasó, sino entenderlo a él. Exactamente, no quiero contarte tanto la anécdota que ya vas a conocer en muchos programas, tanto de video como de audio, en libros, biografías no autorizadas, etcétera, sino Ajá, ok. quiero hacer más bien un análisis de su espíritu para entender las posibles razones de su muerte, tanto Ok, si fue suicidio como si no. vale, vale. Por eso te decía, nos vamos a poner un poquito conspiranoicos, pero más que la conspiración me interesa que entendamos a Kurt Cobain como ser humano, porque teniendo su diario podemos darnos un clavado a su alma muy profundo. Ujú. Entonces, aquí es más o menos donde él empieza a relatar los hechos de su vida en su diario. Cuando él cumple, más bien cuando él entra en octavo grado y empieza como a... ¿Octavo grado de qué? De la escuela gringa, haz de cuenta que terminas la primaria, Ok. que sexto, séptimo, octavo, noveno, son como primero, segundo y tercero de secundaria, y de ahí pasan a lo que sería la prepa, que O son sea, estamos décimo, onceavo hablando y de que él doceavo. ya está por terminar. O sea, lo equivalente aquí en México sería terminar la secundaria. Exactamente. Ok, vale, ya me ubiqué. Salud, ahora ya me Entonces, están picando ahí los espíritus chocarreros. es que es el gato que viene. Eso de tener una mascota a la que adoras pero eres alérgico, pues, Pero solo a ti se te ocurre hacer esa. lo que hace uno por amor, amigo. Bueno, el chiste es que cuando empieza a tener estos problemas con su papá, empieza también a tener compañías, pues, digamos, poco positivas. Y poco Ok, positivas entre comillas porque empieza a juntarse con niños mayores. Y niños mayores hablamos ya de preparatorianos. Que no es ok. tanta la diferencia, pero cuando tú tienes 13, alguien de 15 o 16 ya te lleva varios Sí, kilómetros de experiencia. a simple vista puede que no, pero si prestas atención, sí es bastante la diferencia. Al menos en esas épocas, sí. Sobre todo en Bueno, vivencias. ajá, Y, sí. pero también esto influye positivamente en él. ¿Por qué? Porque son estas malas compañías, entre comillas, y digo malas compañías porque con ellos prueba la marihuana, con ellos prueba la adrenalina del vandalismo, prueba el graffiti, prueba modos de expresión que podrían ser perseguibles por la sociedad, Ok. incluyendo la música. Aquí empieza a tener sus primeros acercamientos con la música. Se podría decir que gracias a él, gracias
a estos acercamientos, también tiene acercamientos con sus maneras o formas de expresarse. Exacto. Y también con las Ok. adicciones por primera vez. Hay dos anécdotas que cuenta él en su diario que me parecieron, pues no les voy a contar a profundidad, pero les voy a decir qué pasó. Uno de ellos es cuando él prueba la marihuana por primera vez. Cuando prueba el cannabis, describe tener una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo y encuentra en esta sustancia una forma de escapar a los problemas que él genera en la relación con su papá. Pues como en general, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, no diría que todas, cada quien quiero creer que tiene su propia historia, pero sí un común denominador en las personas que llegan a consumir incluso tabaco o alcohol, ¿no? Tienen como que esa relación de decir, bueno, estoy consumiendo esto porque me siento liberado de X o Y problema que pueda estar acarreando en mi vida, ¿no? Ujú. Y él lo escribe literalmente así en su diario. That's cool. That's amazing. Escribe. Y la otra es una que nos revela un factor de personalidad clave en la construcción de las relaciones de Kurt Cobain, y es su percepción de la sexualidad y su conducta de grupo. Porque la mayoría de los rockeros pues, no es una noticia nueva, pues, llegaron a, no me atrevo a decir abusar, pero sí de aprovechar de su posición como rockeros, como De fama. estrellas, para tener sexo gratis. Y las groupies, bueno, voluntariamente hacían lo que fuera por un rato de pasión con personas como Jimi Hendrix, como los Rolling Stones. Digo, al final de cuentas, no por nada existe esa famosísima frase de sexo, drogas y rock and roll. Ujú. Sin embargo, Kurt Cobain, desde su primer acercamiento a la sexualidad, vemos que tiene una nobleza poco peculiar entre los rockeros. La primera vez, y es una anécdota Ok. que él escribe como con título, como La chica gorda, que también O nos ayuda a sea, entender un poquito el ambiente en el que se desenvolvía ujú, cuando tenía más o menos unos 15 años ya, justo antes de empezar su nueva banda. Pues él se juntaba con los amigos de su cuadra, que eran la mayoría de 2 a 3 años mayor que él, e iban a la casa de una chica pues, algo tímida, gordita, que pues dejaban mucho tiempo sola en casa, ¿no? Y estos dudes, pues ella no hablaba mucho, se rumoraba por ahí en la escuela que tenía retraso mental, pero pues en realidad solo era muy tímida y con tal de tener un poco de compañía, pues dejaba que estos vándalos pues entraran a la bodega de su papá, tomaran el alcohol sin permiso y ok. pues les ofrecía, digamos, de manera silenciosa un espacio donde tuvieran sus borracheras. Eh, Kurt Cobain, pues entre que él disfrutaba de las bromas, como que sentía que algo no estaba bien. Y una vez Ok. va solo a visitarla, un día que ellos deciden no ir a por alcohol gratis a su casa, él se separa de ellos y él va a su casa. Platican, ella le ofrece dulces. Ya no con la intención de alcoholizarse como No, no, con no, los exacto. amigos. Él ya más Ok. bien con la idea de saber que no iba a haber nadie, iba a estar a solas con ella, iba, pues sí, con cierta espinita de ver qué pasaba. Ok. Y la chica con él sí platica, y ahí es cuando él se da cuenta de que no es retrasada, sino tímida. Entonces él, pues, le propone que tengan sexo y ella le dice que bueno, va, y ya si sabe, pues le puede enseñar. Y él, justo en el último momento, pues decide no hacerlo, ¿no? Un poquito por culpa, un poquito porque sabe que en realidad no está ahí porque la quiera, sino porque iba a ver si podía. Iba más por la anécdota para ver Ajá. qué show. Y Y supongo que ella también era inexperta en el tema. no, porque ella sí le contó que había tenido sexo varias veces con uno de sus primos. O sea, que ella sí Ok, sabía. ok. Entonces él siente como que un poquito de O sea, culpa. en sí quien iba a experimentar era más él que Él, ella. exactamente. Y ella, pues seguramente él le gustaba más que los otros dudes, pues él nunca fue malo con ella, etcétera, etcétera. Pues dijo, "Oh, sí, me lo meriendo". Sí me la meriendo. Pero se arrepiente y se va. Sí. Y escribe justamente que no sabe si fue la culpa o su aroma lo que lo disuadió, pero pues prefirió irse. ¿O su qué? Su aroma ¿De ella o de él? de ella. O sea, ¿le desagradó? Ajá. Sí, No le llamó la atención? no le gustó cómo olía y prefirió irse. Ok. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo se puede haber aprovechado de ella y no lo hizo. Y también, pues que no simpatizaba con la patanería Pues de sus aprovechado de ella compañeros. como tal, ¿no? Porque había un consentimiento de Sí, ambos, exacto, existía como justamente. que, pues aprovecharse hubiera sido a lo mejor que se hubieran puesto a tomar algo antes como para desinhibirse y tal.
Bueno, Y a lo mejor ahí podría entrar algo al tema, pero pues, pues sí tuvo problemas por esto, ok. porque él escribe en su diario que el papá se enteró al día siguiente y se la fue a hacer de tos ¿Y cómo justamente es en la que se escuela. enteró? Supongo que ella le platicó o A lo algún mejor ella vecino, le dijo, a lo mejor ¿no? un vecino lo vio, no sé. La verdad es que eso no te lo cuenta, pues como te digo, son Sí. más bien como las anécdotas que le escribe en su diario. Y esto pues sí hace que tenga problemas y es por el encierro, resultado, por el castigo que lo O encierra, sea, lo castigaron sí, su papá. no dejándolo salir, ok. Pero él se escapa, él decide irse y llega a casa de uno de sus tíos, que le dice, mira, va, yo te voy a recibir, pero avísale a tus jefes que estás aquí y se queda a vivir Ujú. con él unos meses. Es este tío el que lo acerca a la música por primera vez, porque el día de su cumpleaños le pregunta qué prefiere, si una bici o una guitarra. Ok, Y Kurt Cobain escoge por primera vez la música por sobre todo lo demás, y esto va a ser así el resto de su vida. qué cool. Ujú. Bendito tío. Sí, Gracias. exacto. Gracias, tío de Kurt Cobain. Entonces, por esta época, él funda su primera banda, con Dylan, que es su mejor amigo de toda la vida, y otros dos muchachos por ahí que se acercan y empiezan a hacer un punk rasposo, pesado y descuidado en una banda que se llama ni más ni menos que Materia Fecal. No, tal cual. En inglés, ¿cómo es? Fecal ¿No tendrás por ahí? Material es Fecal básicamente lo mismo, Material. ¿sí? Y ellos, bueno, pues no logran mucho, la verdad es que no les va tan bien, pero son felices tocando para dos personas. Pero es este primer acercamiento a la música lo que lo lleva después a conocer al que va a ser su socio de por vida y con quien va a fundar Nirvana, que es Ok. ni más ni menos que el otro guitarrista de la banda, Que se hace llamar. Chris Novoselic. Que es el güerito, ¿no? Ajá, justamente. Y bueno, un par de semanas después se les une Dave Grohl para a completar esta divina trinidad, que más Ujú. tiempo entra ya un bajista ya casi al final de la carrera de la banda, que sigue por cierto tocando con Dave Grohl en los Foo Fighters. Bueno, Según yo ya no tocaba él, ¿o sí? sí, El bajista. bueno, no sé si a la fecha, pero por lo menos hasta su segundo disco era el mismo. Ah, pero ya sé cuánto del segundo disco. No sé. Te debo, no soy tan fan de los Foo Fighters como para manejarte Foo Fighters. Solo me el gustan dato de algunas día. canciones, no todas. A mí sí me gusta, pero no tanto así como para decir, ay, en tal año salió tal disco. Te gustan, pero no eres fanático. Ajá. Quizá Ok, en algún vale, vale. momento exploremos la vida de Dave Grohl porque también ha tenido ahí sus historias interesantes. Pero bueno, regresando a nuestro chico, vamos a El ver personaje aquí. principal del día de hoy. Su diario es muy positivo en esta parte de su vida, es muy colorido, habla mucho sobre deseo, sobre éxito, sobre pasión, sobre cannabis, sobre... Pues es un adolescente en la flor que tiene muchos deseos de construir y es muy evidente en lo que ¿Llegaste, escribe. llegaste a ver los dibujos de Sí, él, las claro. pinturas que él llegó a hacer? De hecho, si ven el documental que tenía Netflix, van a ver justamente como mencionas, muchos de sus dibujos desde que era pequeño hasta que llegó a ser ya, pues digamos que como a los 25 dejó de pintar, pero Ok. sí es curioso ver su obra, es interesante. A mí, bueno, yo llegué a ver por ahí en algún canal de YouTube. Este canal se dedica más como que a la pintura y hizo una colaboración con otra persona que se dedica a la música y tocaron el tema, ¿no? De las pinturas de Kurt Cobain. Y pusieron ahí como que medio a analizar, ¿no? De qué tan tocado estaba el tipo o así. Y surgió el dato, ¿no? De que dentro de esos bosquejos que tenía surgió, creo que una de las portadas de uno de los discos, tengo entendido. Pues muchas cosas. Y, Dime, perdón. y es que me quedé pensando, tratando de recordar, pues ya tiene rato que lo vi. No tiene mucho que salió el video, pero ya tiene rato que lo vi, entonces, la verdad no me acuerdo de mucho, recuerdo nada más ese dato curioso, ¿no? Pues mira, yo no soy psicólogo, pero lo que a mí me reflejan sus videos, al menos hasta esta época de su vida, es una adolescencia sana. Se hubiera dibujado cosas que yo hubiera dibujado a los 15 años. Ah, es que quién sabe, porque por ejemplo, yo alguna vez también vi que comentaba, ¿no? De que los dibujos así muy,
rayoneados con trastos muy, de líneas muy paralelas, Ujú. dan esa sensación como de violencia, ¿no? De agresividad. Sí y no, pero vamos a ver en qué momento de su vida tenía estos rasgos. Ya al final, bueno, de entre de los dibujos que llega a tener, ya al final, o sea, de sus últimas pinturas, es cuando se refleja más esa parte como Exactamente. de, de molestia por algo. Y es muy evidente, no solamente en su dibujo, sino también en su música, cómo pasa de la esperanza a la desesperanza y después al dolor y finalmente al suicidio. ¿O no? Vamos para allá. ¿O no? Porque Ok. aquí vamos a empezar a hablar de dinero. Kurt Cobain dejó la escuela cuando escapa. Cuando tiene esta bronca que lo acusan de abuso y todo este desmadre, él Ujú. abandona la escuela y empieza a dedicarse a la música al 100%. Ya les platiqué que conoce los Melvins, era la banda en la que tocaba Chris Novoselic. Y esto entusiasma mucho a Kurt Cobain y él empieza a ganar La poquito. Curcupí conoce a perdón. Novoselic escucha una grabación, un tape. ¿Quién escucha a quién? Novoselic a Kurt Cobain. Ok. Pensé que era Kurt Cobain que había visto a Novoselic No, en Los no, Melvins. no, no. Su tío lo acerca a Novoselic y le lleva el cassette con el demo que grabaron con materia fecal. Ok, Y es ahí donde ok, lo escucha y le dice, oye, güey, tú tienes que venir a tocar conmigo. Y empiezan ok. a hacer como unos pininos, tocan uno que otro cover, le gusta, y es cuando le propone hacer esta banda como Nirvana, ya en forma. Y es Novoselic también que Pero desde consigue. un inicio tenían pensado que se llamara así o tienes por ahí el dato de cómo surgió el nombre. Surge más o menos por un análisis filosófico que hacen ellos dos, porque Nirvana es el estado de perfección del ser, donde ya no hay dolor, ni miedo, ni nada, que lo puedes alcanzar. Alguna vez ya mencionamos ese tema, igual Ujú. si gustan pueden buscar el capítulo de Siddhartha y ahí hablamos un poquito más al respecto. Vayan, no se arrepentirán, está muy bueno. Entonces, es por esto que se llama Nirvana, porque él pretende que su música sea una expresión del alma para que aquellos que están oprimidos encuentren la luz que él encuentra cuando hace música. Él Ok. realmente es muy feliz haciendo música. Se podría decir que el concepto del nombre era él buscando llegar a los demás y que a través de su música llegaras tú al Nirvana. Exactamente. Ok, Y sí era qué muy cool. evidente porque tanto él como Novoselic eran muy perfeccionistas. Muy. Y pues a pesar de que no había calidad en su música, porque el grunge tiene que sonar sucio para ser grunge, en realidad Algo. es que él, Kurt Cobain, era muy metódico y era un partidario absoluto de los ensayos. De hecho, le escribe una carta muy enojado que nunca entrega, pero que está incluida en su diario, donde Ujú. le reclama a Dave Grohl directamente por su indisciplina en los ensayos. Básicamente le dice, hermano mío, te amo hacer música contigo, pero no entiendes la importancia de la disciplina y del ensayo para que una banda tenga éxito. No vienes, o llegas pedo, o llegas crudo, O llegas entonces, tarde o... o te pones las pilas y ensayas, o vamos a buscar otro. Ok, Porque bateristas hay un chingo. Yo quiero que seas tú, pero si no eres tú, güey, puede ser cualquiera. ok, ok. Esta carta no le entrega, pero también nos marca su disciplina y que no era tan cercano a Dave Grohl como lo fue con Novoselic. Entonces, Yo hubiera imaginado que sí, bueno, también este suele ser Dave quien da más veces la cara, supongo que por ser el que más fama tiene de los que sobrevivieron, quiero creer que es por eso que se le oye más a él hablando de Kurt Cobain. y después porque fue muy neutro. Si alguien fue cómplice de todos los lados, de todas las aristas de Kurt Cobain, fue Dave Ujú. Grohl, tanto para bien como para mal. Dave Grohl no llega a consumir heroína, pero es el que lo consecuenta. Sin embargo, también es el primero que le dice tienes que salir de esta adicción y es el primero en Oye, apoyarlo. esto no está chido y ahí Exacto. muere. Entonces vamos a ver que sí se vuelve su cómplice tanto para bien como para mal. Ok. Y esto es un punto importante en su relación que termina después en el punto de conspiración. Pero vamos paso por paso. Ay, es que Ajá. ya se está cociendo esto. Entonces, en su diario vamos a ver también muchas cuentas y notas de sus gastos. Entonces vamos a ver cómo en las Ok. primeras notas
ganaba $100 y los dividía más o menos así: 35 para la renta, 20 para el espacio de ensayo, Ujú. 45 o no sé, un porcentaje alto para su mamá, no sé, unos $50 para su mamá, y él O al sea, le final, mandaba dinero a su mamá. exactamente. La tenía contemplada Ajá, a su para darle. mamá, si a su mamá le daba 60, él se quedaba con $16. Ok. Entonces también habla de un muchacho que, a pesar de haber tenido problemas con su madre y su padre, los procura a ambos y pues procura a su mamá. Y en la lista no, supongo que no contemplaba al papá porque no lo mencionas. No, pero el papá en este momento era su patrocinador. Y su mamá Sí, estaba pasando por un momento muy duro, todavía casada con el marido golpeador. ok, ok. Entonces, pues es más normal que se preocupe por la mamá, además de que con el papá recuerda que está enojado porque se volvió a casar. Ok, sí. Entonces, sí Sí, lo va a tiene como que ver. ese, tiene, Ajá, quiero creer que tiene como que ese resentimiento con el papá sí. y por el otro lado cierta angustia con la mamá, desea de estar ahí con sentimientos encontrados. Y vamos a ver que su madrastra dice que era buen muchacho también, porque a pesar de estar peleado con el papá, no faltaba los domingos de juegos de mesa. O sea, si Kurt Cobain sí tenía un sentido muy Reuniones claro de familiares. la familia, exactamente. Ok, ok, ok. Mm. Y al principio, aquí es donde su arte empieza a revelar su psique. Hace una tira cómica que de hecho esta sí fue publicada y fue muy famosa porque, Sí, de eso también llegué a ver ¿sí? algunos dibujillos. Donde está una mujer que se parece mucho a su novia, que se llama Tracy Merender, su primera novia, Ujú. donde alguien muy parecido a su papá está acercándose al vientre y escucha las patadas en la panza y dice: oh, sí, mira, qué fuerte patea, seguramente va a ser un futbolista. Y dice la mamá: ¿y si es una niña? Y el papá, dentro de la tira cómica, dice: no, tiene que ser un hombre 100% homofóbico, consumidor de carne, güero o blanco americano. Sí, hablaba como que lo que hoy conocemos como el típico macho hombre blanco heteropatriarcal, Exactamente. ¿no? O sea, se puede decir que era una sátira, ¿no? A eso. Y nos revela también que Kurt Cobain siente un poquito de culpa por su privilegio de blanco, la neta. Porque también le tira mucha mierda al Ku Klux Klan y a muchos políticos en su momento que eran antipartidarios de los Pues negros. incluso aquellos quienes gocen o hayan gozado de la música de Kurt Cobain y recuerden sus videos, hay un video en donde hace como que esa alusión al Ku Klux Klan, incluso él está, bueno, no está crucificado, no, no estoy muy seguro, pero él baja de la cruz y está ahí en la cruz también cantando Sí. y sale una niña, justamente sale una niña jugando y está vestida de blanco y la niña creo que está igual, es güera, pero Ujú. bueno, ahí, ya me estoy debrayando un No, 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 poquito. pero está perfecto porque ese comentario nos lleva a lo que sigue. Eh, a él le causa mucho conflicto el ser un blanco heterosexual con privilegios. Porque el círculo con el que se rodea, pues está en el mundo del punk, está en el mundo del underground. Él incluso llegó a Ujú. vivir en la calle, llegó a vivir en un deshuesadero, llegó a tener una vida un poquito sin necesidad. O sea, un poquito él queriendo explorar estos barrios, se Ujú. acercaba a estas experiencias de vida que construyen después mucho su carácter. Ok, Tracy Murder confía ciegamente en él. Vamos a ver que su primera novia lo apoya, confía 100% en su música y lo deja vivir su proceso creativo, por destructivo que sea, como él lo desea. a él le plazca, ok, Incluso llega a mantenerlo. Ella lo recibe en su casa lo financia, y lo financia. Le ok, compra sus instrumentos, qué le ayuda a chingón. pagar sus espacios de renta, él le mantiene con la comida y le da pues todo lo que podría necesitar un artista para que Lo crezca. que hubiera dado por haber tenido en esos momentos, a lo mejor una novia similar, güey. Uh-huh. Y ella lo dice cuando la entrevistan. Ella dice: quizá me portaba muy maternal con él, pero en realidad es que confiaba enteramente en su proceso creativo y yo sabía que iba a hacer cosas grandes. Amaba lo que él hacía, Uh-huh. supongo. Pero vamos a ver que el amor no basta y la falta de dinero afecta. Y pues él, sí, era un genio. Sigo pensando que es de las personas que marca cómo pensamos ahora. Yo en algún momento me llegué a preguntar qué sería, o
¿qué haría Kurt Cobain al día de hoy si no se hubiera suicidado? ¿Quién sabe? Y ahí va una otra, espérate, Ya aguanta. empezamos con las conspiraciones. Ajá. Entonces, pues esta muchacha, Tracy, pues a la larga no aguantó el modus vivendi de este vato. O sea, era muy caro y no cooperaba, no tenía voluntad por chambear y Nirvana en este momento, a pesar de ya tener un disco publicado, pues no era tan... ¿Qué es? ¿Es un disco que ya conocemos El o primer fue un disco que disco sacó muy la banda, underground? de su primer Ok. disco. Es que del primer disco creo que no recuerdo haber oído algo. Casi nadie lo recuerda. ¿Por qué? Sí. Porque Smell Like a Teen Spirit se vuelve un hit mundial instantáneamente. Por Pero eso sí no ya recuerdo salió si el primer después. disco. Sí, Smell Like a Teen Spirit es el segundo disco. De Ok. hecho, tengo una pequeña anécdota rápida para contarte por qué Kurt Cobain se refería a sí mismo como el chico del aroma a juventud. Sí, ubico, pero pues Para los que no la aquí la conocen, audiencia, para quien no lo sepa, cuéntame ese chismo. Teen Spirit era un desodorante para mujer muy popular en la época. Y era el Ajá, perfume que usaba Tracy. Entonces, ok, pues al estar todo el tiempo de melosos, él se impregnaba con ese aroma. Y un día que él estaba ensayando con sus compañeros de banda, llegó ajá, una amiga de Tracy y cuando lo saluda le dice, hey, you smell like a Teen Spirit, refiriéndose al ajá. desodorante de su amiga, como diciendo, estuvieron ahí muy pegaditos, digamos. Sí. Y Entonces, aparte que era un comercial de la época, ¿no? ajá. De oler a juventud. Entonces a él le gustó, se apropia de él y escribe la canción que los convierte en Nirvana en un hit mundial. You smell like a teen, digo, smell like a teen spirit. No, la que tiene Y es espíritu. Y muy celoso de este sigue apodo, siendo, yo creo que al día de hoy no hay gente que no haya escuchado al menos una vez. esa canción. Chan. Estoy de acuerdo. Y él se Incluso, vuelve por muy... ejemplo, incluso aquí en Querétaro, gente que tiene afinación por otro tipo de géneros, alguna vez se toparon con esa canción, te lo aseguro. Sí, es icónica, es la canción con la que se vuelve famoso. Es la canción. Y a tal grado que él lo toma casi como un asunto místico y no deja que cualquiera lo llame así. Incluso después, Courtney Love no podía Ujú. decirle así sin que él se enojara. O sea, era Decirle cómo. que olía a espíritu joven. Ok. Pero él varias veces en presentaciones llegó a decirlo así como de ya llegó el aroma joven, o sea, como que tenía ese juego de palabras ahí Era muy como su sellito, ¿no? exacto. Pero era como de él y sus amigos, y Courtney nunca no estuvo en ese círculo. Ok. Ahí empezamos otra vez con conspiraciones. Vayan recordando estos datitos, ahí les va. Eh, Si no, yo me acuerdo. Si se te olvida a ti, yo me trataré de acordar. sí, me late. En 1991 sale su Ok. tercer disco. Aquí vamos a empezar ya a hablar más claro de las posibles razones de su muerte, porque en Nevermind, que es su tercer disco, Ujú. no compite con Smell Like a Teen Spirit. O sea, tuvo un pico enorme y aunque Nevermind es un disco muy bueno, a mí me encanta. Pues de hecho es el disco más famoso de la banda. No, definitivamente es Smell Like a Teen Spirit. Pero bueno, Bueno, Nevermind, pero ese disco es por solo por esa canción. no todo el Y disco en general. Nevermind tiene más éxitos. Bueno, hasta donde yo sé, A ti, Nevermind tiene más éxitos que los. a ti podrán gustarte más, porque los números hablan. Híjole. Y es eso, Y es que aparte recientemente también tuvieron ahí su querella con el niñito que sale. En aquel entonces el bebé, actualmente hoy el ya joven adulto, oportunista. hijo sí, manchado Sí, sí lo vi. con lo de la foto, ¿no? Pues mira, creo que Kurt Cobain Nirvana tenía razón en esta portada porque ya tiene casi 40 el dude y sigue Hacía, persiguiendo el billetito. fue una muy buena alusión, ¿no? Ajá, o sea, Del bebé persiguiendo el dinero, y quién diría que veintitantos años después siga ese mismo niño buscando, persiguiendo el dinero. profético, Sí, místico. sí, completamente. Bueno, el Y chiste es, muy gracioso a mi punto de ay, ver. sí, ya. Es muy gracioso. Lo peor de este dude es que él mismo ha hecho réplicas de la foto, güey. O sea, es como de, no te vas a vanagloriar de algo de lo que después vas a querer sacar Deja provecho. tú de eso. El cuate tiene tatuada la portada del disco. Bueno,
Yo creo que no le vamos a dar mucha publicidad a este dude, pero pues ya, lo mencionamos. Vale la pena mencionarlo, como de, güey, no hagas mamadas. Realmente te gusta, estás feliz, pero pues quieres un varo y pues tan, como, ¿no? Estás atrás del billete, como se Sí, le dijo. lo que es, hay que Y, decirlo. y pues Nevermind marca la decaída de Nirvana y de Kurt Cobain por dos razones. Una, aparece un síntoma que lo acompaña hasta el final de sus días, que es un intenso dolor de estómago del que los médicos no le dan razón clara. Muchas personas piensan que es por su consumo de drogas, otras personas piensan que desarrolla un cáncer que no es detectado fácilmente. La verdad es Ujú. que hay muchos mitos, pero él a partir de 1991 refiere tanto en su diario como en su vida diaria una gran molestia en el estómago, que aseguran muchos o pretextan muchos que es lo que lo acerca a la heroína. Aunque todos Ok. sabemos que en realidad es su relación con Courtney Love, que ya era consumidora cuando empiezan a salir. Que igual, mira, yo quiero creer dentro de mis teorías, acá metiéndole crema a los tacos, yo le voy más a la tirada de que igual a lo mejor era por estrés, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. aquí en México, una de las enfermedades más comunes tienen que ver con el estrés y los dolores estomacales, ¿no? La inflamación del colon y demás. Uh-huh. A esto agrégale que él no comía a sus horas, bebía una cantidad indecible de alcohol y además consumía varias Había, sustancias había sintéticas. motivos para creer que estaba chingado Sí, de algo de por ahí. básicamente sí. Pero, y pasa algo bueno, para empezar, su relación con Tracy no funciona, ¿no? Entonces se acerca a Courtney Love a través de los eventos musicales y conciertos que empieza a tener, y su relación explota. O sea, se conocen y a los 15 días ya están coqueteando y muy rápido se vuelven novios. Ok. Igual también quiero creer que el que tronara su otra relación y apareciera esta Courtney, pues quiero creer que para Kurt Cobain fue más como un lugar en donde caerse muerto, ¿no? Más o menos sí, tienes razón. Tu análisis es interesante. Te voy a decir por qué. Porque Kurt Cobain tenía la sensación de que su familia se había roto. Entonces, con Tracy tiene un intento de generar una familia, pero no termina de empatar, porque Tracy trabaja en una oficina, Tracy no es artista, no consume Es drogas más formal sintéticas, su estilo de vida. es más maternal, es cuidadosa, es cariñosa, Ok. y él tiene un poquito miedo de fallar, ¿sabes? O sea, él es rockero, él es adicto a muchas Sí, drogas. la vida a la que se estaba dedicando no tenía nada que ver con la vida con la que, en este caso, esta persona estaba llevando. Uh-huh. Y Courtney Love, por el contrario, es rockera. Tiene una banda que en algún momento compite en popularidad con Nirvana, que es Hole. Y Ujú. además también consume las mismas sustancias. Se aman y muy rápido empiezan Y a se vivir juntos. entendieron bastante rápido. Exacto. Y ella era la oportunidad perfecta de Kurt Cobain de formar una familia, de formar un hogar con alguien muy parecido a él. Que también fue un Que, poquito su condena. que tengo entendido que también Courtney Love tiene su historia, ¿no? Sí, Su temita ahí con la familia. ahí ya y con la banda. No, este programa no los quiere convencer de que Courtney Love lo mató, pero se habla mucho de que pudo ser. Me encantó el no los quiere convencer. Ajá, o sea, ustedes, yo les Que traigo esta no. información. Si ustedes quieren pensarlo, son aceptados a unirse a mi lado conspiranoico. Déjenos en los comentarios a ver cómo va surgiendo ahí las teorías, ¿no? De quién está de acuerdo, quién no. Por lo mientras, Ujú. prosigamos con la historia. A ver, El- cómo terminamos tanto por este lado tu punto de vista y a ver en qué termino yo pensando. pues hablando sobre las razones que llevan a Kurt Cobain a su supuesto suicidio, empieza la influencia que tiene en los jóvenes. Desde el Ujú. segundo disco no es una sorpresa para nadie la cantidad de personas que empiezan a adoptar su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de vivir y empiezan a tomar su música como una fuente de inspiración para bien. O sea, se habla Ujú. de que él es la encarnación, así con su segundo disco, güey. O sea, ve cómo pasó de cero a De cero a 100. from Hero to Zero en 2 años. ¿Cómo va la canción? Es que es de Hércules, ¿no? Ajá, ajá. De Eh, cero a héroe. ajá. Ey. Entonces,
Pero surge una noticia en un periódico local de Seattle donde Ujú. dos autonombrados fans de Nirvana cometen una violación con música de fondo, específicamente refiriéndose a la canción de Polly, que es una canción que Kurt Cobain escribe sobre una chica que realmente fue violada a los 14 años, para con Ok, su historia empoderar a las demás chicas que pudieran llegar a vivir esto, a no quedarse calladas, a sobrevivir y afrontar la vida después de algo tan grave. Y estos dos pelmazos abusan de una chica con esta música de fondo, se vanaglorian con ello, y cuando Kurt Cobain se entera, empieza a dudar de que la industria musical sea lo que él había imaginado toda su vida, y empieza a tener con mayor gravedad los problemas estomacales. ok. Entonces, él se organiza una gira mundial, justamente por estas fechas, alrededor del 91, para Ujú. promocionar lo que va a ser su próximo disco. Ajá. Él tiene también aquí otro tema. En este disco de Nevermind vamos a ver que él protesta mucho en contra del dinero. La otra era mucho contra la vida diaria, contra las drogas, contra ser adolescente en un barrio pobre. Ok. Pero en esta ya empieza a hablar más bien del sistema, de no caer presa del gobierno, de ser más libertarios. Y esto se vuelve muy evidente porque él tiene una lucha interna que es muy visible en sus textos y poemas, en su diario, porque su música se vuelve muy popular. Entonces, una parte de él está feliz y lo dice en las entrevistas: me encanta, quiero más éxito porque quiero jubilarme a los 40. Pero a la vez dice, Aplicar la de Jim Morrison de este morir joven y dejar un cuerpo bonito. sí, de hecho, él en una de las conversaciones que tiene con Courtney Love cuando está en el proceso de enamorarse, le dice textualmente, mi plan es ganar $3 millones y convertirme en un... Pues estos eventos trágicos hacen que Kurt Cobain se empiece a cuestionar si la industria de la música se preocupa por él y por lo que tiene que decir, o si solamente por las ventas y por el dinero. Y es aquí donde empieza a desencantarse y empieza a ser muy evidente en cómo escribe su música y en sus textos, en su diario, que ya no Ujú. le gusta tanto la industria y que ya no está tan feliz con ser una imagen pública. O sea, le cayó el balde de agua, por así decirlo, ¿no? Ujú. De la realidad en la industria musical. Entonces, para este momento, no Que se igual a lo dice, mejor no es la realidad de todos los artistas, pero fue la realidad en este caso de él. sí, y su dolor, más que para este momento ya consume heroína de forma regular. Hay un evento en especial que marca como el inicio de su decadencia ante los medios, que es el Saturday Night Club, que es un programa donde los invitan a tocar en vivo, Ajá. y pues él, para empezar, llega hasta el copete de heroína. Se recupera a duras Ah, penas, da el concierto y justo después del concierto tiene su primer colapso físico por consumo de drogas, el primero de tres, ok. y la primera De vez que se hecho, empieza... creo que sí hay videos por ahí, ¿no? Sí, Del programa. Entonces, sí. él termina de tocar, abre los Ujú. brazos y se desploma y lo tienen que sacar en camilla. Y de hecho, para entrar a dar ese concierto, entra en silla de ruedas. Ok. Bueno, el chiste es Sí que recuerdo haber visto imágenes de él en silla de ruedas. No estoy seguro si fue de ese concierto o fue aparte. Porque no, tengo entendido que sí estuvo bueno, intentó estar en rehabilitación. sí, sí, justamente después de este evento. Ah, es que Ujú. otra cosa, Courtney Love se casó con él, pero ella decía que Hole, su propia banda, iba a ser Mm. mucho más famosa que Nirvana. Entonces Ok. se ponen de acuerdo para firmar un acuerdo prenupcial porque ella no quería que después él escapara con todo su dinero. ¿Que eran bienes mancomunados o cómo eran? ¿Bienes Separados. separados? Sí, de hecho no tanto porque se casan normalmente, entonces, pero que todo sea micha y micha a partir de lo que generen juntos. No sé ahí cómo estuvo el acuerdo. El chiste es que, pues ahí es otra cosa curiosa, que ella manejó un acuerdo prenupcial desde que se casan. Punto. El chiste es que él decide no presentarse en Lollapalooza, que es un festival musical que marca muy Sí, importante el en ese poder, entonces, no sé si aún aún siga a la siendo, fecha un poco. pero o es un evento muy referente de la música, ¿no? Exacto. Quien, qui- La quien, juventud en sí. ajá.
Y la mayoría de los artistas que aparecen ahí tienen ganancias solo por ese evento brutales. Más, pues, impulsos en sus carreras así impresionantes. Y Ok. él dice que no quiere ir. Él no quiere ir a Lollapalooza y Dave Grohl, junto ¿Pero con... dice por qué? En realidad es porque quería irse a consumir heroína 6 meses encerrado con Courtney Love. Él quería estar drogado Él para quería todo. estar teniendo sexo con Courtney Pero hasta las En manitas. la Lollapalooza también pudo haber realizado esa Sí, actividad. pero recuerda que él ya tuvo malas experiencias con los conciertos masivos. En su Ok. gira por Europa lo deprime mucho ver a chicos drogándose con heroína durante su presentación. Y él escribe en su diario, me ¿Lo deprime avergüenza. o le da cierta envidia? No, le deprime. O sea, él Ok. dice que le avergüenza ser una inspiración hacia la adicción. O sea, sí, sí, es cierto, me gusta, pero yo lo tengo controlado. Siento que ahí hay un tanto cierta hipocresía de parte de su discurso, Sí, de sí esta la hay. forma de pensar, Por- pero pero, bueno, pero vamos a justificarlo con una cosa. No es lo mismo destruirte tú, y lo dice en esa parte de su texto, sí, 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 que tú sí, propiciar a que alguien más se destruya. Entonces, él también en este momento expresa en sus diarios por primera vez querer dejar la heroína. Incluso pone una ilustración muy interesante de un pie destruyendo una jeringa. O sea, él realmente lo piensa y más de una vez decide, pero bueno, la heroína es una droga que causa una dependencia física dolorosa, o sea, causa dolor no consumirlo cuando ya estás habituado a... Y esto aunado a su dolor de estómago, bueno, pues él lo usaba como una aspirina para quitarse el dolor de panza y poder vivir de que plano. cada 8 horas, dosis. Ujú. Ok. Entonces, pues era una forma muy, muy Sí, dura. estaba hundido en la sustancia de Ujú. forma brutal. Y Courtney Love, pues no ayudaba mucho porque también era una Le echaba consumidora. porras, ¿no? Sí, pues sí, en realidad sí. Le echaba porras mientras ella también se iba inyectando la suya. Ujú. Entonces, él se casa a los 25 años con Courtney Love. Ok. Y, o sea, imagínate cuál fue la naturaleza del evento que él firma su acta de matrimonio en pijama. Ok. Entonces, aquí lo que te voy a contar a continuación, no nos queda tanto de programa, nos quedan unos 25 minutos, pero ahí te va. Vamos a empezar con los últimos momentos de la vida de Kurt Cobain y sus últimos pensamientos. Es el último año prácticamente. Los últimos 2 años. Aquí decidí marcarlo desde su matrimonio con Courtney Love. Ok. Entonces ahí te va. ¿Y cuándo cuál es la fecha en la que se casó con ella? En enero del 92. O sea, yo estaba a punto de nacer. Sí, ya me faltaban unos meses también. Un par. Entonces, eh, eh, cuando se casan, aparte de este acuerdo prenupcial, eh, pasa algo que empieza a hacer que la gente sospeche de que Courtney Love no es la mejor persona para Kurt Cobain. ¿Por qué? Porque ella tiene una banda que Hall también es muy famosa, al grado de que la Pero mismísima yo no, Madonna... por ejemplo, yo en lo personal, yo no recuerdo una canción de ese grupo. No, es que la verdad perdió mucha fuerza después del escándalo de la muerte de Kurt Cobain y quedó olvidada, pero no es Ok, mala. Vayan, ok, ok. escúchenla, es divertida. Tal vez haya gente que termine odiando a Courtney Love después de esto y no quieran ir a escucharlo para no dar dinero, Porque no les queremos decir que ella lo mató. Bueno, que ella tuvo que ver con... el chiste es que Prime The Side es el disco más reciente de Hall cuando se acaban de casar y Ajá, Madonna intenta firmarla en su propia discográfica, en su propia marca discografía. discográfica, Ok, para ser su representante. Pero, o sea, era tan cojonuda Courtney que cuenta los detalles del contrato antes de firmarlo, lo que enoja mucho a Madonna y decide pues ya no firmar. dijo, ah, sí, pues, Ahora ya no, para que se te pene de quite. mono. Pero la casa productora que representa a Kurt Cobain en Nirvana la Ujú. firma tras hacer el acuerdo de pagar $1 millón solo por el contrato inicial con la firma, lo cual era Ok. 4 veces más alta de lo que había firmado Kurt Cobain. Y para ella era como una confirmación de decir, bueno, Sí, era una forma de decir a huevo. sí, sí le ganamos. Ahora, quiero aclarar un punto de la teoría para que no me vayan a cancelar.
Es cierto que puede ser tendencioso. Me cancelen. Sí, es que es tendencioso hablar de que Courtney Love mató a Nirvana. ¿Por qué? Porque puede ser una estrategia para desprestigiar su trabajo, porque de forma autónoma sí llegó a ganarle a Nirvana. Aunque vamos a ver que Nirvana ganaba mucho más por regalías y mantuvo mucho más tiempo su presencia en la lista, en el top, que The Hole. Pero por un momento The Hole sí le ganó a Nirvana. Entonces, no le voy a quitar su mérito. Esta mujer fue una genio en los negocios, porque sí era muy buena para hacer negocios, a pesar de sus fuertes adicciones, y Ok. también en su planeación. O sea, The Hole es una banda que indiscutiblemente marca el punk femenino de una forma total. Y pues vamos a darle su mérito debido antes de seguir conspirando en su contra. Vamos a darle el beneficio de la duda. Antes de terminar de echarle caca al pastel, Sí. primero hay que hablar de lo bonito que tenía ahí Ujú. el pastel, ¿no? Y entonces Vanity Fair, que pues decide representarle a un millón. Ok. Ah, no, no es cierto, al contrario. Vanity Fair es una revista de moda y Sí, lo que de te iba a decir. sociedad que habla mal de Courtney Love. Cuando ella anuncia que está embarazada, no tenía mucho que había declarado que consumía, que había consumido heroína en los últimos periodos de tiempo. Entonces esta Ajá. revista hace la deducción clara de que el embarazo se había cruzado directamente con sus adicciones y ella había consumido, ya embarazada, varias veces Criticaba como tal heroína. el hecho de que estando embarazada se siguiera drogando. Ujú. Y en este momento, Kurt Cobain todavía no sabía que iba a ser padre, pero ya tenía en su discurso, en su manera de escribir, muy claro una cosa. Las Ujú. drogas no le estaban llevando a ningún lado y tenía la firme intención de dejarlas. Como dices, es la primera vez que pasa a estar en rehabilitación. Ajá. Permanece 4 días en rehabilitación y se escapa del centro de rehabilitación para continuar con su vida desenfrenada. Sus mamadas, este, güey. Ujú. Sin Y embargo, suena como si pudiera ser algún familiar o algún conocido, no sé por qué. no, güey, la segunda vez estuvo peor. Porque la segunda vez, que es justamente cuando desaparece para después aparecer muerto en el piso de su casa, se inscribe y a los 25 minutos cruza la cerca para regresar a su O sea, casa. literal, entra y sale. Sí, literal. Entra por enfrente y sale por atrás. Ujú. O sea, ni siquiera estuvo una hora. Él sabía que no era la suya. Pero bueno, en 1993, ya que Franz, Francisca, digamos, Francis, Francis. sí, Francis, esa era la pronunciación adecuada, tienes razón, Francis, Ujú. nace, Kurt Cobain cambia su vida una vez más. Entonces lo vemos, si ustedes ven alguno de los documentales, el que quieran, todos son muy gráficos respecto a su estado físico. Ujú. Si ven sus dibujos, si tienen la oportunidad, que si pueden y le pueden dedicar 400 páginas de tiempo a su vida para leer este diario, les va a esclarecer mucho de cómo vivía. Es muy evidente que su hija le trae una nueva luz a su existencia. Sus dibujos vuelven a ser claros, su poesía vuelve a hablar de esperanza, vuelve a hablar de construir un mundo mejor, esta vez para Francis. Incluso en la canción que le hace a ella también se refleja mucho de esto que hablas, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, también habla del trabajo. Empieza a manifestar que ya no quiere estar en la industria musical. Y ahí es donde podemos agarrar otra teoría de conspiración. Voy a eso, ya estamos muy cerca. Él empieza a escribir sobre que ya no quiere estar en el mundo musical. O sea, ya está a Ujú. punto de ganar, ya ganó los 3 millones y se convirtió en junkie, como le había dicho a Courtney Love. O sea, la parte de su promesa, él ya la había Sí, cumplido. eso ya lo había hecho. Entonces ahora hablaba de ya no trabajar en la industria musical y preguntarse qué iba a hacer, porque quería alejar a Francis del horrible mundo de la industria musical y darle la oportunidad de tener una vida normal y sana como él Ujú. no pudo. Entonces aquí empezamos a ver que hay cosas que no empatan con el hecho de que se haya suicidado. ¿Por qué se suicidó si tenía firmes esperanzas en el futuro por su hija? Bueno, Sí, su peque. empezaba a surgir esa luz, ¿no? Y era muy Como notorio. mencionas. Incluso estuvo Tienes tiempo. por ahí, perdón que No, no, haga el dime, dime. corte, pero tienes por ahí el cómo es que conoce al vocalista de REM, No. de cómo es que surgió que él es creo que su padrino, no sé si de música Ah, o tal sí, bueno. padre.
Esta parte es muy, muy vaga. La verdad es que yo no investigué tanto ahí porque me enfoqué más a la lectura de su diario. Pero Ajá. sí, sí lo menciona. Sí, Eh, porque al final creo que tengo entendido que es en la casa, en una de las casas de él, sí, donde termina sí, justamente. realizando el acto de quitarse la vida. No, de hecho es una casa propia. Ok. Es en su casa. Y es de... Ay, espera, ya estoy a punto de llegar a su muerte. Empieza la famosísima gira europea. Ujú. En esta gira europea, él se va, él pasó un tiempo limpio, porque de hecho de ley les quitaron a la bebé cuando nació, y 7 meses la tuvo en custodia un familiar suyo, hasta que ambos demostraron que estaban limpios. Que podían ser Exactamente. sustentables Es para la cuando bebé, ¿no? regresa con ellos Francis, Ok. y viven aproximadamente un año juntos, felices, ambos limpios. Él se la aventó pelona, o sea, él solito, con fuerza de voluntad, se mantuvo Ajá. sobrio un año. Y Kurnilov usa un tratamiento psiquiátrico a base de metadona para superar su adicción y le va un poquito mejor. O sea, usa otra droga para sustituir la droga más fuerte y Sí, que sí, sí, porque fuera... el síndrome de abstinencia de la heroína te puede matar. Y con la metadona se reducen estos síntomas y te la van Ok. quitando poco a poco hasta que quedas libre de la dependencia mayor. Aunque como Courtney Love lo dice en su propio documental, pues esa espinita siempre te queda, o sea, siempre te va a gustar, nada más que tú voluntariamente decides no volver a caer. Cosa que Kurt Cobain no logró y durante la gira europea recae en esta adicción y la Ok. distancia, o sea, tener lejos a su hija hace que regrese a ese estado psicótico que ya había desarrollado. Por Y lo como que cual, al final fue, fue y no un error ese... alejarse. Ajá. Entonces él decide también que ya no se va a dedicar a la música y empieza a escribir en su diario que detesta la industria musical, que él se arrepiente francamente y que se siente violado cada vez que una cámara lo fotografía sin su permiso. O sea, vamos a ver que aquí lo que antes le causaba felicidad ahora le causa molestia y mucho enojo. O sea, es evidente lo enojado que está. Si tú ves Ajá. sus videos en vivo, destruye instrumentos, destruye Sí, escenografía. de hecho tengo un concierto en Blu-ray de él y sí está un poco, no sé, Es hasta incómodo. algunas canciones me desespera porque pareciera que él no le interesa, o sea, como que en algunas hasta se equivoca a propósito, Sí, incluso él mismo lo llegó a decir en alguna entrevista, ¿no? A la gente le importa un carajo mi música, realmente van a me verme puedo a mí. equivocar y a ellos no les va a importar, van ¿Mm? a seguir bailando, van a seguir cantando, y lo que yo haga realmente no les interesa. Le enseña los genitales a las cámaras de televisión, se golpea con sus fans. Hubo una ocasión en la que un fan le partió el labio y él en desquite le dio un guitarrazo a Dave Grohl. Le regresa, ¿no? El Ajá. trancazo también. Y terminan todos sangrando en el concierto. Él incluso con su propia cabeza empieza a azotar uno de los amplificadores hasta que sangra. O sea, sí, sí, sí llega a alcanzar un grado de psicosis muy alto. Ujú. A mí sí me resultó penoso verlo como fan suyo destruido hasta ese punto. Bueno, entonces esta Sí. gira europea culmina, digamos, con un evento trágico que es lo que podríamos llamar el inicio del fin, que es su estancia en Roma, donde iba a tener un concierto y reportan en el hotel que Courtney llega con él y con la niña y una niñera Ujú. al hotel. Y la noche en la que llega, Kurt Cobain pide unos tranquilizantes muy poderosos y 2 botellas de champán, con las que tiene lo que ¿Cómo, muchos... ¿Cómo puede ser posible que puedas pedir abiertamente un tranquilizante Eran otros estando tiempos. ese To- servicio cuarto sí, todavía no estaban todavía en un par controlados de los horas? psiquiátricos. Y pues Courtney reporta haberlo encontrado después tirado en el piso de la habitación del hotel, pues moribundo, casi casi. Ok, ajá. Entonces, él regresa, justamente eso es lo que él pide permiso y con la firma, con la disquera, se ponen de Ujú. acuerdo para darle un lapso de 6 meses para que él se recupere.
6 meses que él en realidad iba a aprovechar. O sea, la disquera le sentó cabeza, ¿no? No, él fue el que lo pidió. Él dijo, no puedo más, voy a colapsar. No, si quieren que esto termine como lo planeamos, déjenme descansar. Y pide 6 meses. Y la disquera aplaza todos los conciertos 6 meses y no se pierden relativamente en ninguno, ¿no? Aparentemente todo se arregla, se devuelve el dinero, pues lo resuelven de forma funcional, hablando Ok, de negocios. sí. Pero pues esta gira nunca se retomaría porque Kurt Cobain regresa justamente a Los Ángeles y se anexa, digamos, en una clínica Ujú. de rehabilitación famosa, que es famosa por rehabilitar a varios famosos, sobre todo rockeros, que se llama Exodus, que es de donde había Ok. escapado, que platicábamos hace un rato, que se escapó a los pocos días de estar, no estuvo ni una semana, cuando Ujú. decide abandonar su encierro. Sí. Esta vez, eh, él escapa a los 15 minutos y regresa a su casa en Seattle, donde finalmente pues vive sus últimos meses y se llevó la pluma al final, infeliz. Mi El gato ladró. ganó tu tato. Este regresa a Seattle con Courtney Love Ajá. y aquí es donde empieza lo turbio, porque su abogada, que es la señora Carol, no diré su apellido porque al menos hasta el documental que yo vi se censuran su apellido. Y Kurt Cobain le pide que saque a Courtney Love del testamento. O sea, no sabemos si ya proyectaba que se iba a morir, si se había dado cuenta de que había sido casi asesinado por Courtney Love en Roma, o si nada más se dejaron de querer, se odiaban por las grandes querellas que les causó el hecho de que Kurt Cobain dejara De Lollapalooza. drogarse. No de drogarse, o sea, sí, porque Courtney Love ya no lo hacía por su hija y Kurt Cobain regresa a la heroína. Se supone que a la fecha Courtney Love se considera adicta a sí misma, pero no consume desde aquella época. Adicta, pero controlada, ¿no? Exactamente. O sea, todos sabemos que la adicción como el alcoholismo no se cura y ella es consciente de su problema y voluntariamente se mantiene limpia a la fecha. Pero sí les traen problemas que Kurt Cobain no lo deje. Pero en realidad el mayor problema era el dinero. O sea, él estaba perdiendo oportunidades millonarias, se iban a Ujú. perder decenas de millones de dólares por su niñería de querer aplazar 6 meses, pero él estaba ya muy cansado, muy desesperado, muy afectado físicamente por las drogas y Ujú. muy harto de cómo lo tratan. O sea, él refiere muy claramente que se siente incómodo ante la presencia constante de los medios de comunicación, que no lo dejen en paz, que no lo dejen respirar, que no lo dejen hacer música a Se gusto. sentía cansado por estar acosado. Exactamente. Entonces este recreo de 6 meses que pide es un poquito para restablecer su salud y para tomar fuerzas para lo que aparentemente va a ser el final de su vida musical. O sea, él planea curarse, hacer un cierre épico y dejar de dedicarse a la música. Estira ahora sí a chingadas. Exactamente. ¿Qué es lo que abre la tercera teoría de conspiración? Que es que no fue Courtney Love, ni que fue un suicidio, sino que fue su disquera ante la posibilidad de que perdiera todo lo que representa económicamente los derechos sobre Nirvana. Pero bueno, ya Pero no casi... sé, esa teoría no la tomaría como tal, porque al final de cuentas, pues cuántas estrellas, por ejemplo, tienes el recientemente que se separó Daft Punk. Ajá. Pues, ¿te imaginas que algo así similar? Ahorita uno de ellos ya estaría muerto, o los dos. Sí, pero vamos a ver en este caso que el hecho del acuerdo prenupcial con Courtney Love hacía que ella se quedara de ley con la mitad. Y a la disquera no le iba a tocar nada porque el resto de los derechos y la repartición le pertenecían a los integrantes de la banda como una sociedad. Ok, Entonces, pues ellos se iban a quedar con la micha y Courtney con la otra mitad y iba a ser un cagadero. ok. Y por esas mismas fechas que él le pide a la abogada que la saque del testamento, ella empieza a buscar al abogado más perro y le dice a la abogada, consígame al experto en divorcios más malo y vicioso que encuentre. O sea, como dando a entender que se quiere chingar a Kurt Cobain Eh, en ese acuerdo prenupcial. sí, sí, sí. Entonces eso abre más pues, a las teorías de qué está pasando. En las Ujú. últimas horas de su vida ya no escribe en su diario.
Y es aquí sí un lapso de tiempo perdido porque no tenemos en aquella época la facilidad de averiguar qué pasó en su vida, porque bueno, ahora sabemos que nuestro teléfono graba cada determinado tiempo pedacitos de nuestra existencia para sus bots de inteligencia artificial. Sí, cada vez que mencionas una marca Ujú. Y a y veces pedazos lo de registro. conversación random. O sea, tú no sabes cuándo, esto es totalmente aleatorio. No buscan algo en específico, sino lo activan, ven que está escuchando y lo guardan para hacer el análisis y saber qué mandarte. Bueno, estos registros pudieron haber servido en aquella época para saber qué vivió Kurt Cobain en los últimos días de su vida. Porque él tiene una recaída muy fuerte, Ujú. ha tenido problemas con la policía porque le han decomisado armas. Y es cuando le pide a Dylan, que es su mejor amigo, que le compre la escopeta con la que después terminaría con su vida. Con el Ok. pretexto de que él es un hombre muy delgado, es pequeño, si alguien entra a su casa, uno de tantos fans locos o alguien que quiera robarles, no tiene cómo defender a sí mismo y a su familia. Entonces, con ese pretexto, Dylan Ese es el pretexto que da Kurt. siempre que tuvo problemas con las armas que poseía, era ese su argumento. Y Dylan se lo compra y con su propia identificación le compra la escopeta y los cartuchos. Compró Ok. 22, una caja de 22. Entonces, él aparece una vez más con una sobredosis causada por heroína. Lo llevan una vez más a este lugar que es Exodus, donde se interna. Se escapa, compra un boleto de avión con su tarjeta de crédito. Noten Ok. eso. Con su tarjeta de crédito compra un boleto de avión. Regresa a Seattle y se pierde por 4 días. 4 días en los que Courtney Love, haciéndose pasar por la mamá de Kurt Cobain, Ujú. avisa a la policía de su desaparición y empiezan un protocolo de búsqueda que los lleva a cuestionar a las últimas personas con las que convivió. Unas de estas personas son un niñero que apodaban Cali, que frecuentaba mucho a la familia, era un gran amigo de Courtney Love. Ujú. Eh, su mejor amigo, el mejor amigo de Kurt, que era Dylan, que fue el que le lleva el arma El que le lleva la escopeta. y quien lo Ajá. acompaña a internarse. Y finalmente, ahí esta persona no tuvo contacto jamás con él, pero es un personaje que se vuelve importante, que es el detective Grant, que hace un pequeño desglose de lo que pudo haber vivido Kurt Cobain a partir de sus investigaciones después. Este personaje fue un megapolicía, o sea, estuvo un año de patrullero y como 15 o 17 de detective, y pone su tienda de música que fracasa y se hace detective privado. O sea, era alguien con seriedad y muy respetado en el ramo policíaco. Para Ok. que no digan que cualquier vato se inventó la teoría de conspiración. No, él era un gran O sea, elemento. esta teoría surge de la investigación de esta persona. De un gran investigador privado. Ok. Entonces, con el pretexto de la sobredosis, el 3 de abril es internado y se escapa. Ya dejamos bien asentado que pagó unas flores con su tarjeta de crédito, Ujú. que posiblemente fueron para una mujer en Europa con quien supuestamente, y según Courtney Love, Kurt Cobain tenía un romance. Que ella era básicamente su dealer y su pareja sexual allá. Ok. Entonces se supone, según Courtney, estas flores pudieron haber sido para Elizabeth, que es la supuesta Es traficante el de nombre drogas. de esta chica. Ajá. Que no, de ella no se sabe más que una que otra mención por ahí de amigos de Kurt Cobain. No, esta teoría no está 100% confirmada. Ok. El chiste es que el 7 de abril, tan solo 5 días después Ujú. de la sobredosis de Kurt Cobain, es ahora ella quien tiene una recaída. Dicen que posiblemente intencional. Yo ahí sí no apoyo la teoría de conspiración porque me parece ilógico que alguien que le tomó tanto trabajo desintoxicarse, pues cayera voluntariamente una vez más para después no Ujú. volver a consumir en su vida. Pero bueno, el chiste es que es mandada a Exodus, donde se pretendía internar Kurt Cobain, y está ahí durante el tiempo de su asesinato. Las teorías de conspiración aquí son un poco revueltas, son muy específicas con los nombres, yo se los voy a contar a grosso modo, también para enfocarme en lo que estaba pasando por la mente de Kurt Cobain. Él estaba Ok. harto, estaba desesperado, estaba enojado, pero yo creo que él no tenía razones claras para quitarse la vida. Sin embargo, no vamos a negar que él había paladeado varias veces el tema del suicidio, sobre todo en sus temas musicales. Incluso Pues tan solo está el afamado
MTV, ¿no? De Nirvana, donde se cree que ya incluso el mismo concierto fue se dice que es como una representación de su funeral, ¿no? Sí, Porque tienes todo lleno de velas, de flores. oscuro, De, y además él eligió la escenografía, fue de las condiciones que puso. Y también se le nota muy molesto, se le nota muy sarcástico, muy, digamos, sí, incluso confrontando al público. se ve en varias ocasiones que él parecía que estaba como si estuviese buscando la salida del lugar, Sí, que sí se le nota incómodo. enojado, como buscando. Él era muy irónico, pero en este Unplugged, como dices, su ironía es más hiriente. Incluso, por ejemplo, ahí tocan un cover y él así como de, a ver, ¿con qué van a empezar estos güeyes? Empiecen y yo los sigo a ver si me gusta la rola. Y ya que empiezan la rola, así como de, empieza a balbucear la letra, desganado, enojado, y los fans mismos ponen cara como de, pues yo pagué por ver a este güey cotorrear y está de mamón. Sin embargo, bueno, es una, como tú dices, aquí se hace muy evidente su estado mental. Y bueno, este evento es como el último acto coherente que tiene él respecto a su carrera, porque pide como condición que no inviten a ninguna banda más famosa que él. Unos dicen que por ego, Ujú. pero las razones que él dicta para no invitarlo es que él viene del punk y lo menos punk del mundo sería tocar con una banda famosa. O sea, le dice, yo sé que nosotros ya tenemos éxito, pero quiero que la esencia del punk se respete, quiero que sigan entendiendo que mi música habla de una realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que Ujú. entender para que las próximas generaciones no estén tan jodidas. Y tocar con una banda de mucho dinero que hace esto no por amor a la música, sino por amor al dinero, es lo menos punk del mundo. Sí, Y MTV, tiene como que esa parte de contradicción uh-huh, en la ideología, ¿no? y MTV se lo concede. O sea, ahí está como sí, pero siguen siendo MTV. Vamos. Ajá. El chiste es que, como dices, aquí ya tenía sus primeros acercamientos. Presentan una canción que después se vuelve un problema legal. Tiene una portada de uno de los discos donde se apunta con un arma directo justamente en la posición, pero es una pistola corta, en la misma Ujú. posición en la que encuentran la escopeta con la que Ajá. supuestamente se quitó la vida. Que Y incluso decía, ¿no? Había un meme que decía, esto será un spoiler. sí, sí, sí. Entonces, pues todos estos son elementos. Él ya había paladeado mucho con la idea del suicidio. O sea, lo había mencionado en canciones, en poemas, dentro de su diario lo dice muchas veces, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Ujú. Incluso pues, hace referencia clara a que no le encuentra más sentido a seguir haciendo música. O sea, ya es como de esto es porque me paguen, no es porque quiera hacerlo. Y se vuelve un leitmotiv en sus últimas presentaciones. Es como que estoy aquí porque ustedes quieren, porque a mí esto ya no me Estoy llena. aquí por culpa de ustedes, Ajá, no porque yo exactamente. quiera. Entonces, bueno, ya sabemos que Courtney Love está internada en Exodus cuando encuentran su cadáver. Ujú. La policía empieza a indagar sobre dónde podría estar y van a la casa donde él vivía con su mujer, con Courtney Love. Y Ujú. Dylan, que es la única persona que tiene llaves, que es su mejor amigo también músico, es quien lleva a la policía a revisar la casa y los lleva por los lugares que Kurt Cobain frecuenta. Ujú. Y no encuentran a nadie y deciden que van a ir a otra propiedad que tiene junto con Courtney Love, donde podría estar. Y en este lugar encuentran indicios de que estuvo, encuentran, digamos, una nota que podría parecer de suicidio, pero que en Ujú. realidad habla más como de lo mucho que le decepciona la industria musical. La desesperanza que sintió ella en los Exacto. últimos días, ¿no? Encuentran parafernalia de drogas que los hace pensar que consumió heroína en esta propiedad y una vez más pues no desaparece, ¿no? No contesta el teléfono, nadie sabe dónde está y la tarde de ese día eh, resulta que habían contratado, alguien se metió a robar a su casa. O sea, de entrada mientras estaban de gira, alguien roba su casa y Sí, es por eso que él decide comprar esta arma y le dice a Dylan Webs, ¿cómo me defiendo? Por favor, comprarla por mí. Y sí, la compra. tenía ahí como que el gancho
la justificación del arma, ¿no? Ujú. Y había mandado poner un sistema de seguridad. Entonces el electricista encargado de ponerlo es quien descubre el cuerpo, atrás de una puerta francesa de una habitación de huéspedes que se encuentra encima del garage de la casa donde vivía con Kornilov. Habitación que Dylan de manera deliberada no había enseñado a la policía. Esto hace que sea más profunda la teoría de conspiración, como si Dylan mismo hubiera conspirado con Courtney para su muerte. Como si ya supiera que Ajá. Entonces, estuviese ahí. y como sabía que estaba ahí, pues no llevó a la policía a ese lugar. Y como la habitación estaba semioculta, pues no preguntaron más. Entonces después Ok. Dylan ahí se contradice un poco. En la primera declaración dice que no los llevó ahí porque guardaban madera, no tenía sentido buscarlo en un lugar donde ni siquiera cabía una persona cómodamente. Y Ajá. después, en entrevistas que le hacen para otros medios, refiere que nunca supo de la existencia de la habitación, lo cual es ahí una contradicción que, bueno, podemos decir que también él fue consumidor de sustancias duras, Ujú. digamos que, no sé, justificándolo, ¿no? Vamos Sí, a... sí, sí. Las cosas, los Te registros da dicen para que esto. te quedes pensando un ratito en Ujú. él. Entonces, este electricista, en lugar de avisar a la policía, le llama a su jefe y le avisa. Ujú. Entonces, su jefe llama a la radio, específicamente al DJ Marty Raymond, y él es el que, antes de atreverse a decir una barbaridad en vivo, anuncia a Ajá. la policía que es posible que hayan encontrado a Kurt Cobain muerto. Y es cuando llega la policía a la escena del crimen. Se acercan, ven a través de la puerta francesa el cadáver y empiezan como las dudas, ¿no? ¿Por qué no lo habían visto antes? Vienen los bomberos que notifican ellos en las notas de los bomberos, dicen que el Ujú. cadáver que encuentran llevaba aproximadamente 2 días muerto, Ok. cuando era la tarde del día que había ido la policía. Entonces era poco probable que ese cuerpo hubiera llegado o sea, que Kurt Cobain hubiera llegado después de que la policía se fue y se hubiera dado el tiro. Llevaba al menos 2 días muerto cuando lo encuentran. Ok. Y el reporte de los bomberos también niega que haya habido un daño en el cráneo. O sea, de forma tan masiva como lo haría una escopeta. O sea, encuentran el charco de sangre, encuentran el cadáver, y todavía agarrando la escopeta de una forma en la que sería poco probable. Sobre la escopeta no encuentran huellas digitales legibles. Sí encuentran huellas, pero están tan corridas que no son identificables. No saben si Ok. eran suyas o no. Y todo esto hace que la policía en su momento dude e inicie una serie de investigaciones en contra de Kornilov y de todos los implicados, ¿no? Desde el niñero, que, Ujú. que, que no estaba justamente en casa porque se va a atender la crisis de Kornilov, y pues Dylan, que había sido su mejor amigo, pero y esta teoría es un poco más flaca porque no recibía un beneficio directo con la muerte de Kurt Ujú. Cobain. El chiste es que esto nos hace pensar que Kurt Cobain no fue muerto por el tiro de escopeta, y si tal disparo existe, porque sí, él tenía los rastros de pólvora, tenía las esquilas en el cráneo y tenía pues los efectos de un disparo, pudieron haber Ajá. sido hasta un día y medio después de su muerte. Entonces no hubo tanta sangre, O o sea, sea, que se haya muerto primero y le hayan disparado después. exactamente. Entonces decían que por la cantidad de heroína que encontraron en su sangre, no era posible que estuviera de pie como para darse un tiro. O sea, la dosis que tenía era tan alta que una persona moriría antes de llegar a un tercio de las dosis que tenía en su sangre cuando lo encuentran muerto. Ok. O sea, la policía lo justifica diciendo que pudo haber sido una dosis acumulada a través de varios arponazos a lo largo del tiempo Que que estuvo que desaparecido. se puso uno ahorita, en 2 horas después, Ajá, en cuatro y más otra se vez. sumó con el de ayer y con el de antier, y esta teoría, bueno, es la más sólida, pero pues también nos hace pensar que si la dosis era tan alta, puede ser que se la hayan puesto de un solo jalón, que le hayan inyectado una dosis letal y sea esta la que lo mata, y después fingen el suicidio con la escopeta. Esa es justamente la teoría de conspiración que les comentaba, Ujú. y nos refleja una ironía muy trágica, que es lo que marca para Una, mí una ironía con con la heroína. heroína, que es el hecho de que pues, él amaba la música y entró a ese mundo por amor a lo que Ujú. expresaba, y fue la música y las ambiciones alrededor de lo que él criticaba lo que lo mató, haciendo que la teoría sea redonda. Él muere muy joven, a los 27 años, Ajá.
junto a $120 en efectivo, una caja con 22 cartuchos, que solamente tenía 21 porque los otros tres estaban en la escopeta y solo uno percutido. Entonces, pues esta es básicamente la historia de Kurt Cobain, los últimos días de su vida y las teorías de conspiración que hay alrededor de su muerte. Podríamos pensar en Courtney Love como una asesina y ser mala onda quizá y meternos en el plan de que sí es cierto, lo pudo haber matado y todo esto fue una conspiración en su contra. Pues es que al final de cuentas están los cabos sueltos, ¿no? Y Ujú. están también como que las dudas, ¿no? Al final de cuentas, podría tener sentido ese rompecabezas en el que tanto Courtney como ¿cómo se llama el otro mono? Este, Dylan. Dylan, se hayan puesto de acuerdo, por un lado, ella con él, para tapar lo que realmente pasó, y ella por su lado, pero pues, no sé, sí, sí te deja como que la duda, ¿no? Sí, sobre todo pensando en que el Courtney Love ahora vive más de las regalías de Nirvana que de su propio trabajo como músico. Entonces, en algún Ujú. momento fue muy buena, pero después de este evento, desde que se hizo novia de Kurt Cobain, la gente no la quiso. Por eso también o sea, sí, conspiré en su contra, pero también la voy a defender un poco porque creo que mucha de la fama que se le hizo durante y después de su relación tiene que ver con que andaba con el hombre más deseado por los medios de comunicación y por las mujeres de su época. Pero pues también sería como que un tanto injusto mencionar solo esa parte Ajá, y no decir que ella también por su lado tuviera lo mismo que él, ¿no? sí. Estamos hablando que ella en su momento también fue tan famoso como Nirvana. Ujú. Entonces, no dudes que también ella tuviera sus propios groupies, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, Kurt Cobain fue muy fiel. También por eso se duda mucho de la teoría de que le haya puesto el cuerno con Elizabeth, que pudo haber sido una de las razones por las que lo matara. Porque él tenía, ya lo había demostrado en otros momentos, en textos en su diario y en su proceder diario, que no tenía sexo con cualquiera. O sea, le parecía banal y vacío. Mm. Le gustaba mucho, pero para él era muy importante que hubiera una conexión. Entonces, vamos, Courtney Love también dice que lo amaba, dice que nunca le puso el cuerno y que la única vez que lo pensó es como si él se hubiera dado cuenta de lo que pensaba y le hizo un dramota. Entonces ella asegura que jamás le puso los cuernos. Ok. Pero, Pues no dudes que a lo mejor dentro de los efectos de la heroína, ella haya tenido algún episodio de psicosis respecto a lo que estás mencionando, ¿no? sí. De la dealer. Y otra cosa que también apunta a la teoría de conspiración es la tarjeta de crédito. No sé si recuerdan que les dije que pagó su boleto de avión con ella. Ajá. Ah, pues unas 8 o 9 horas antes de ser encontrado muerto, hay registros de que usaron su tarjeta de crédito para comprar flores. La teoría dice que esas flores las compró 5 días antes y como lo hizo en el extranjero, la transacción no se registró hasta 8 horas antes de que encontraran su cadáver. La otra versión es que llegó aquí, estuvo con Courtney, ella saca la tarjeta de crédito y él tiene esta aventura oscura de la cual no sabemos que vivió esos últimos 4 días y ella Ujú. hace la compra con la tarjeta de crédito como haciéndonos ver que él no la tenía, en qué momento, si él pagó su vuelo de viaje, en qué momento la obtuvo ella. O sea, si se Sí, dieron sí. en ese lapso, alguien se la pasó porque tuvo en contacto con el niñero y con Dylan, como si Kurt se lo hubiera dado y alguien la hubiera usado. El chiste es que esa tarjeta no se Igual encontró. tomando en cuenta que, bueno, en ese entonces las compras con tarjetas no estaban tan protegidas como al día de hoy. Ajá, exacto. Entonces, realmente cualquier persona con un mínimo de posibilidades de tener acceso a la tarjeta pudo haber comprado sin problema alguno, Ujú, sin que nadie le cuestionara, oye, esa es tu tarjeta. exacto. Sin embargo, nos queda la duda de quién hizo ese gasto. Que Bueno, incluso pudo haber sido el mismísimo Dylan. pudo haber sido Dylan. Otra de las teorías más fuertes es que fue Dylan. Pero ahí la pregunta es, ¿qué ganaba él con esto? Al menos que hubiera conspirado con Courtney y Courtney le haya prometido dinero, no sabemos. Eh, Eh, hay, pues sí, existe esa hubo por posibilidad, ahí ¿no? un mozalbete que hizo una serie de entrevistas, casi todas ellas ebrio,
donde aseguraba, no recuerdo su nombre, y no lo diría también porque me cayó muy mal. Por miedo a equivocarse. Y no solo eso, sino porque me parece que fue un personaje que quiso colgarse de esto para obtener fama y pues no se lo vamos a permitir. El chiste es que él, en esta serie de entrevistas, dice en televisión abierta que Courtney Love le ofreció $50,000 para matar a Kurt Cobain y que él no los Ok, aceptó y que sabe quién lo mató. Pero 2 días después de estas declaraciones lo encuentran decapitado en las vías del tren, ok, como si ebrio hubiera caído sobre las vías y el tren lo hubiera asesinado. Cosa que encaja con los graves problemas de alcoholismo que se sabía que tenía. sí, sí, sí. Pero es sospechoso que suceda 2 días después de que declara saber quién mató a Kurt Cobain. Que sabe cómo estuvo. Ajá. Y peor aún, que declara el saber que lo mataron. Exacto. Porque al final de cuentas, esa declaración sí queda registrada, lo mataron. Uh-huh. Entonces, la verdad es que lo que yo les he contado es una embarradita de todas las cosas que encontré sobre el tema. Me gusta más quedarme con la parte de la historia que en donde podemos entender a Kurt Cobain como un ser humano. Podemos Uh-huh. ver sus miedos, podemos ver sus necesidades de afecto y podemos entender por qué él es el representante de la música grunge, porque él mismo encarnaba la esencia de lo que buscaba esa música, que era una identificación, un sentido de compañerismo y sobre Pues todo al una final de protesta. cuentas se podría considerar que él fue, iba a decir víctima, pero no, más bien fue el victimario de la misma música que él representaba, se puede decir. Pues mira, dicen que el punk ha muerto y Kurt Cobain es de los primeros que serían una prueba de que eso pasó porque él se hizo famoso con el punk. Entonces, yo creo que él estaba muy incómodo con el hecho de que saber que su música no estaba siendo tomada como lo que él quería, sino como un producto Yo podría comercial. decir a lo mejor esa frase, ¿no? Del punk ha muerto, lo podría más como a transformar a cómo se viven las protestas hoy en día, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes el que cantaras una canción de protesta se tomaba como tal y surgía, ¿no? Y ahora no, ahora al revés, o sea, pasa como que al revés. Como que una canción de protesta ya no es una protesta porque en el momento en el que sale con Por la medios intención comerciales. más que de caer mal, sale con la intención de venderse, ¿no? Uh-huh. Y es lo que Entonces, él dice, ajá, justamente. O sea, para él perdió, cuando lo convierten en un producto comercial, para él pierde el sentido. Y pues es muy sí, notorio. Entonces, pues también hay una última cosa que mencionar sobre Kurt Cobain y sobre su proceso creativo. Pues todos sabemos que él representa una generación. Yo en lo personal no crecí con su música, pero sí ya después cuando la conocí, pues ya más tarde. no puedes evitar sentirte parte de sus canciones. O sea, creo que un punto que lo pone a él en este círculo para mí de dioses de la música es Ujú. que tenía una forma de hablarle a la juventud sin filtro. Para empezar, no escondía sus sentimientos ni escondía las realidades como la música de los 60s y de la primera mitad de los 70s, Ujú. sino él tiraba duro y a la cabeza. Él hablaba de verdades, él hablaba de conflictos y él te obligaba a enfrentarte a ti mismo en la realidad. O sea, era como decir, ¿qué estoy haciendo yo para construir o deconstruir este mundo? Ok. Y Dave Grohl y el otro integrante de la banda de Nirvana, que acabo de olvidar su nombre a pesar de que lo estuve diciendo por una ¿Qué hora. es? No te sientas mal, amigo, es el más olvidable Bueno, de ellos los tres. dos no descartan la realidad en el suicidio de Kurt Cobain, pero refieren que les parece muy raro porque encontraba en su hija un consuelo a sus penas muy grande. Sí, sí recuerdo en una entrevista que le hacen a Dave y se hace como que, por un lado, como que se limita a sí mismo, o sea, se ve así como que muy cuidadoso de las palabras que usa Sí, para, no sé si para no cagarla o para te voy evitarse a contar por qué. problemas. Entonces, sí, cada vez que le toca hablar de Kurt, sí se piensa 2, 3 segunditos antes de decir De abrir algo. la boca. Y te voy a contar la razón. Vamos a cerrar el tema de Kurt Cobain con esto. A ver, Eh,
quedó mucho dinero suelto con su muerte. O sea, la mayoría de las cosas quedaron directo para Kornilov, pero muchas otras le pertenecían a la sociedad que tenía armada con los otros integrantes de la banda. Ajá. Entonces, todas las canciones póstumas que ya se habían grabado y que iban a salir representaban una pérdida de ganancias muy grande para Kornilov. Y el principal beneficiario era Dave Grohl. Entonces, ellos inician una querella legal Ujú. por los derechos de Nirvana. Al grado de que, bueno, al final Nirvana se disuelve. Contra Korn. Exacto. Pues no, Ok. o sea, uno contra el otro para ver quién se lo queda. Y al final, pues lo disuelven, se dividen todos los recursos en partes iguales con los integrantes de la sociedad. Ajá. Courtney con la parte pues, mayoritaria, porque era la dueña mayoritaria. Ujú. Y pues en venganza surge el chisme de que Dave Grohl sedujo a la hija que tenía en común con, con Kurt Cobain a raíz de unas fotos donde su hija le agradece pues su cariño y su compañía, ¿no? La verdad ahí se me hizo un poco tendencioso de la mamá. Yo no voy a defender nada que no sea defendible, solamente digo que está turbio que le quiera echar la culpa por un abrazo que se da en un evento público. No sé. Pues eso fue, De ese chisme sí no me lo sabía, ¿no? pero No tiene mucho. suena. Eh, Hubo muchos intereses ahí y también ya si en algún momento hablamos de Dave Grohl entenderemos su propia historia y su propio proceso creativo y exploraremos la posibilidad de que haya pasado o no, pero eso será para otro yo capítulo. no creo, bueno, yo de antemano, antes de llegar a un posible capítulo, yo no lo creo. Sí, Porque no, incluso hay muchos, bueno, para empezar ella tiene su pareja, tengo entendido. Y hay muchos videos donde sale con esta persona y demás. bueno, ahí ya hablando un poquito de su hija, se casó con un pseudo rockerillo, para Mm. esto muy parecido a su papá de joven, que bueno, ahí ya Sí, Freud está celebrando en su está tumba presente. esta victoria, pero bueno, el chiste es que se Sí. divorcian y él se lleva entre las pertenencias, supuestamente como suya, la que fue la guitarra favorita de Kurt Cobain. Entonces, ya que se la lleva su ahora expareja, que es Francis, Ujú. Cobain le dice, oye, no manches, esto es un robo. Esa es un legado histórico de mi padre, es un tesoro para la familia. Y pues al final él sale con la suya, las demanda, y como Ujú. parte del acuerdo matrimonial que aquí no se hizo, que quizás se debió haber hecho, este tipejo se gana la guitarra que vale millones y ya hubo quien se la compró y el Ok. comprador de esa guitarra me parece, no estoy seguro, pero me parece que es el dueño de Martel, de la cadena internacional de tiendas, o de ¿De qué? ¿Mattel? Martel. Ah, Martel. Creo que es una cosa así, no estoy seguro la verdad, aquí estoy, bueno, ya verán acá en el video la corrección al dato si es que lo dije mal, Acá. pido una Y si no, disculpa. las imágenes por aquí. Y con estas Pero conspiraciones cierro ya nuestro tema de hoy, una vez más agradeciéndole a todas las personas que nos escucharon aquí en la taberna, a los dioses, se aguantaron este ratitito. qué bueno que lo disfrutaron, también a los dioses musicales que nos han bendecido la taberna y el programa. Escuchen, dense la oportunidad de escuchar la música, la buena música que mencionamos en este programa el día de hoy. Piensen lo que quieran sobre la teoría de conspiración. Quiero que se queden con la enseñanza que nos deja Kurt Cobain a través de su vida, que es nunca dejes de amar lo que haces, y si dejas de amar lo que haces, deja de hacerlo antes de que te mate. Por favor. Y no te mates por ello, Creo por que, favor. creo que esta es la segunda o tercera vez que les vamos a dejar abajo la línea de suicidios. Esperemos que no sea una costumbre en este programa, pero también se los vamos a decir las veces que sea necesario, no están solos. Es que Y ya, es un problema. Ese se supone que es una de las muertes más comunes. comunes de las épocas modernas Bueno, entre los jóvenes. Entonces, y si estás escuchando esto cerca de su fecha de emisión, llevamos 2 años y medio en pandemia y la psicosis está a todo lo que da. Entonces, pues no te lo quedes, consume contenido bueno para que tu vida sea más alegre. Vuelve a escuchar nuestro programa en la taberna y pues sean felices con lo que tienen y trabajen duro por sus sueños. y no se droguen.
No se droguen, por favor. Y si se van a drogar, háganlo con responsabilidad. De manera recreativa. O mejor sí evítenlo. O sea, digamos que ya quizá en algún momento hablaremos sobre las sustancias químicas, pero vamos, el rock and roll y las drogas no han demostrado ser buena combinación. Entonces, si no eres rockero, no te drogues, y si eres rockero, pues también no Pues manches. principalmente la peor combinación es sentimientos negativos con las drogas, pero entonces... Y ahora tenemos una conciencia de la salud mental que hay que aprovechar, muchachos, entonces revisen cómo, qué están pensando. Y Por bueno, favor. vamos a dejar de alargar esto innecesariamente. Agradecemos su presencia. Brindo una última vez por todos los que nos han escuchado hasta este momento. Salud. Cita. Con Bueno, agüita. no tengo bebida alcohólica, pero para los que sí puedan estar bebiendo mientras nos escuchan, pues Salud. Yo me despido. Soy Leonardo Ramírez. Nos vemos la próxima aquí en la taberna. Amigo. Nos vemos. Muy agradecido de poder estar aquí de nuevo contigo y pues gracias por escucharnos de nuevo. Aquí nos vemos estamos viendo próximamente. La próxima semana con un tema sorpresa. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.